Bienvenidos a Toma el Control, el programa de los televidentes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante por sugerencia de una de nuestras televidentes, y es el tema de la alfabetización. La alfabetización es una parte fundamental de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y lo hacemos a propósito del Día Internacional de la Alfabetización, que es el 8 de septiembre. Ahora vamos a ver el siguiente video. Evolución del analfabetismo en Colombia. En 1964, la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años era de 27.1%. En 2005, de 8.4% según el censo de ese año. 13 años después, 5.1% de las personas de esas edades no sabía leer ni escribir, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Viceministro, ahora nuestros televidentes son los que quieren participar y para esto hemos organizado una serie de preguntas para usted. Iniciamos con la primera de estas, la cual la haré yo. El gobierno que está en poder en estos momentos, ¿qué está haciendo por la alfabetización aquí en Colombia? ¿Nos puede comentar un poco, por favor? Bueno, Colombia tiene una tasa de analfabetismo cercana al 5% hoy en día, y pues eso ha evolucionado positivamente en el país en las últimas décadas. En los años 60, más del 25% de las personas, digamos, una de cada 4 personas no sabía leer. Hoy en día eso solamente es una de cada 20 personas. Sin embargo, hay regiones, La Guajira, el Chocó, que tienen tasas por encima del 10%, y en las zonas rurales en general, el Censo Nacional Agropecuario ya hace algunos años hablaba de analfabetismo rural del orden del 13%. Esto se ha reducido. Sin embargo, se sigue concentrando la cantidad de personas que no saben leer y escribir mucho en las zonas rurales dispersas. Incluso la política ha venido promoviendo que haya unas organizaciones que trabajan para enseñarle a la gente que no sabe a leer y escribir, buscando a las personas y certificándoles en lo que se llama el nivel 1 de educación para adultos, es decir, esas competencias básicas de lectura y escritura. Pero esas organizaciones pues han buscado a la gente sobre todo en las zonas urbanas, etc. Entonces se han venido quedando grupos cada vez más pequeños de personas concentradas en las zonas de ruralidad dispersa que todavía tienen esas tasas por encima del 10%. Muy buenas tardes, señor ministro de Educación. Yo quiero que usted, en su de ministro de Educación que es de este país, quiero saber qué la palabra o la respuesta correcta que es analfabeta. Y también quiero que me responda como ciudadano que soy colombiano, qué es analfabeta. Porque yo soy una persona que nunca estudié y quiero que usted, por favor, como tal, como ministro de Educación que es, que una persona preparada, quiero que me dé esa respuesta. ¿Qué es analfabeta y qué es alfabeta? Por favor, doctor. Gracias. A ver, las personas nos educamos, ¿cierto?, por niveles diferentes que podríamos llamar ciclos educativos. Estamos acostumbrados a creer que la educación es por grados, ¿no? Cada año es un grado, pero en realidad es más importante entenderla por ciclos. Entonces, los niños pequeños, ¿cierto?, están en la educación preescolar, eso es un ciclo. Luego en la educación primaria, que tiene, sabemos, 5 grados de primero a quinto, hay otro par de ciclos. Luego está la secundaria, que tiene otros ciclos, etc. Una persona que tiene su proceso de escolarización a las edades convencionales, pues entra a los 3 años a la educación preescolar, hace prejardín, jardín, transición, hasta más o menos los 5 años. Luego
entra al sistema de primaria y demás, y va hasta que termina la educación media a los 17 años, más o menos. Ahí hay 5 ciclos. Entonces, el ciclo 1 es el ciclo en el cual uno aprende las competencias lectoras. Si usted no está en el sistema convencional, si usted desertó del sistema, no terminó la primaria o no terminó la secundaria, entonces después de los 15 años, cuando ya se acaba la educación obligatoria, todas las personas en Colombia tenemos que estar estudiando y las familias tienen la obligación de que sus niños estén estudiando hasta los 15 años, de lo contrario infringen la ley. Pero si ya después de los 15 años, si las personas no aprendieron, pueden entrar en un programa de educación para adultos, que incluye el ciclo 1, si no saben leer y escribir, y de ahí para adelante los demás ciclos de educación para adultos. Mi pregunta sería, ¿qué nos garantiza el Estado para mejorar la educación en los niños y disminuir el índice de analfabetismo? Bueno, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación en Colombia, hoy en día, se da hasta la educación básica secundaria, es decir, todo el mundo tiene, por lo menos hasta el 9º grado, ¿sí?, el derecho a una educación gratuita, completa. Si además desertó del sistema, pues ya como adulto, en donde sea, en una zona rural dispersa, en un centro de reclusión, etcétera, también tiene derecho a esa educación hasta ese grado. Y como les decía, es una obligación también que los niños estén estudiando entre los 5 y los 15 años. En este momento justamente estamos por radicar en el Congreso de la República una ley estatutaria para reglamentar el derecho fundamental a la educación, algo que la Corte Constitucional desde la Constitución del 91 ha expedido más de 350 sentencias para garantizar el derecho fundamental a la educación. Entonces, lo que queremos es que el derecho vaya desde los 0 años, incluso desde el vientre materno, a lo largo de toda la vida para los seres humanos, e incluir en la educación formal no solamente la educación inicial de los 0 a los 3 años, en responsabilidad del ICBF, en las familias, etcétera, el preescolar, la primaria, la secundaria, la media y la educación superior como derecho fundamental. Luego el Estado tendría entonces la obligación para todas las personas de garantizar la educación, incluso hasta la educación superior, de una manera flexible, incluyendo los adultos y demás, pero por supuesto, sobre todo, a todos los niños y adolescentes. La Constitución colombiana habla del derecho hasta la educación básica secundaria, ¿cierto? La media es aún un derecho, pero su reglamentación es insuficiente. Y la superior, todavía más, es solamente un servicio. Lo primero que debe existir es la eliminación de esa brecha social que tenemos en el país, esa de las personas ricas, de las personas pobres, de las personas de la ciudad o de las personas de los pueblos o de las regiones aisladas, debe eliminarse. Debe haber una educación, debe haber unas oportunidades que por obligación el gobierno, que por obligación el Estado debe darles a todas las personas, tanto de la ciudad como de las regiones, la educación, porque pues en la Constitución claramente está y lo explica, que es el derecho a la educación. Entonces, tanto las personas de las ciudades como las personas de las regiones merecen educación, y siento que les falta al gobierno, no solamente sino a todos los que han pasado anteriormente, les ha faltado cómo trabajar ese tema de la educación y poder solventar la necesidad que tiene el país de personas estudiadas, personas capacitadas, personas capaces de desarrollar todas las actividades, sobre todo personas tituladas. Entonces considero que al gobierno le falta trabajar más en eso. Yo creo que para bajar los índices de analfabetización en el país es importante incluir a las poblaciones que no tienen acceso a este tipo de información, como bibliotecas, internet, acceso a internet, aprender lenguaje inclusivo de señas y tener más colaboración por los entes encargados del país. Entonces mi pregunta sería, ¿qué está haciendo el gobierno para que en las zonas rurales, como la gente no tiene oportunidades, les queda más difícil acceder a la educación? La pregunta sería, ¿cómo el gobierno está o qué iniciativas están tomando para que la gente en las zonas rurales pueda acceder a una mejor educación y que se alfabeticen? Sí, digamos,
el derecho a la educación está establecido de varias maneras. Hay una cosa muy célebre, son las 4 A's de Tomaszewski, una señora que se llama Katarina Tomaszewski, que en algún momento ayudó a formular el contenido del derecho a nivel universal. En Colombia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha basado en ese estándar. Entonces, ¿cuáles son las 4 A's? Uno es poderse matricular, poder aparecer como un estudiante. Otro es poder permanecer, que no haya por falta de transporte o de escuela o de docente o de alimentación, ausencia de condiciones para poder mantenerse en el sistema. Otro es tener una educación de calidad buena, porque pues uno puede estar sentado en un pupitre y no aprender, digámoslo de esa manera, ¿sí? Y otro es poderse adaptar a las circunstancias de cada ser humano. El ejemplo más obvio es la discapacidad. Si yo no tengo una herramienta adecuada para que una persona sorda pueda realmente aprender, pues entonces no estoy ofreciendo una educación inclusiva. Pero no solamente son las personas en condición de discapacidades de todo tipo, cognitivas, físicas, motoras, etcétera, sino también, por ejemplo, frente a las culturas, frente a las comunidades indígenas, etcétera. Digamos, cada vez más la educación debería hasta individualizarse, llegar a cada ser humano de acuerdo a su condición específica y ofrecer de manera muy diversa la educación. Entonces tenemos el acceso, la permanencia, la calidad del aprendizaje, la inclusión, etcétera, como elementos constitutivos del derecho a la educación. La idea es que lo podamos hacer y que lo vamos a hacer a lo largo de la vida. Entonces ha evolucionado mucho el mundo. Y a partir sobre todo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron formulados en el año 2015 con metas muy específicas hasta el año 2030, tenemos un parámetro cómo definir qué pasa en Colombia. En Colombia tenemos una realidad y es que la desigualdad es brutal. Entonces tenemos zonas del país donde todavía a los 14, 15 años perdemos 8 de cada 10, hasta 9 de cada 10 niños y niñas y los lanzamos a la nada, a la pobreza extrema, a la explotación, a la prostitución o incluso a la guerra, a las economías ilegales y al reclutamiento por los grupos armados, ¿sí? Entonces esas zonas que están concentradas en 150, 200 municipios de Colombia tendrían que ser prioritarias para poder dar garantía de acceso y permanencia. Pero luego en esas zonas también y en muchos otros lugares tenemos unas desigualdades enormes en los resultados de aprendizaje. Uno puede mirar en las pruebas de estado, en el examen Saber 11, que hay colegios en muchas zonas de Colombia que están en los niveles C y D de los resultados. Y en cambio hay muchos otros colegios en otras zonas de Colombia que están en los niveles A o A más de los resultados. Y claro, los chicos más esforzados de los colegios con menor nivel son buenísimos. Y cuando entran a la universidad les va muy bien, pero no logran acceder a la universidad pues porque en ese territorio hay unas condiciones muy distintas a otros territorios en términos de oportunidades de aprendizaje. Y ni hablar de la formación integral, de la formación en el arte, en el bienestar físico, en otras dimensiones, digamos, en las competencias digitales, etcétera, que son absolutamente desiguales. Entonces, si uno va a pensar en el problema para la garantía del derecho en Colombia, tiene que pensar en términos de desigualdad, de injusticia en la distribución de las oportunidades. Un analfabeta digital sería alguien que no sepa manejar un computador, un celular, que no sepa hacer uso de las herramientas como redes sociales o herramientas ofimáticas. Hay 3 tipos de analfabetismo: el absoluto, el funcional y el tecnológico. El absoluto es la incapacidad de una persona de leer y escribir. El analfabetismo funcional es aquella persona que tiene escasos conocimientos en lectura, escritura y matemáticas, por lo que su nivel de comprensión de lectura y de realizar operaciones es bajo. Y el tecnológico es la incapacidad para manejar y adaptarse a las nuevas tecnologías. No saber manejar un celular, un computador, una cámara digital, el internet o cualquier otra herramienta informática. En un momento continuamos con este interesante tema. Por favor, no se despeguen.
interesante lo que nos está contando, viceministro. Como se puede dar cuenta, yo soy una persona sorda. Y me gustaría preguntarle y conocer su opinión. Aquí en Colombia la educación, tanto la pública como la privada, ¿debe enseñar la lengua de señas igual que el inglés? Pues una de las grandes dificultades que tiene construir equidad en la educación en cualquier sociedad y en Colombia en particular es poder reconocer que las personas tienen condiciones diferentes, o bien por sus condiciones físicas o bien por sus realidades culturales. Esto se refleja en el currículo, en la formación de los docentes, en la forma de evaluación, por ejemplo, de la educación. Entonces, evidentemente, si tenemos una cantidad determinada de personas sordas en una sociedad, necesitamos intérpretes de lenguas de señas que estén en los colegios, ojalá no en colegios solo especializados para personas que las segreguen, sino colegios que mezclan a la población, donde se garantizan las mismas oportunidades de aprendizaje para un niño o niña que habla solamente castellano, o para un niño o niña que habla lengua de señas colombiana, o para un niño o niña que habla guayunaiki o nasayugüe o cualquier otra lengua. Eso pasa porque los profesores tengan esa capacidad, porque el currículo cuente con esos materiales, porque tengamos ese reconocimiento de esa diversidad y generemos integración en medio de esas oportunidades distintas para personas que son diferentes. Por ejemplo, pasa porque las pruebas de estado, las pruebas saber que hace el ICFES, se hagan en distintas lenguas. Entonces, hoy en día el ICFES tiene algunas herramientas de inclusión para personas en discapacidad, sordas, personas ciegas, etc. Pero, por ejemplo, mientras que en Perú se hacen las pruebas de estado en 8 idiomas, en Colombia no se hacen pruebas de estado en lenguas indígenas. Eso es una de las cosas que estamos cambiando en este gobierno. Primero, empecemos con qué es un analfabeta digital. Es toda aquella persona que no tiene los medios, el acceso o el conocimiento para acceder a medios digitales. Hablamos de personas que nunca han tenido acceso a internet, que nunca han manejado un celular o un computador. Entonces, cuando ya muchas entidades, cuando ya muchos mensajes se transmiten a través de los medios digitales y no de los medios análogos, pues estas personas quedan por fuera de la conversación. Digamos, cuando ya tú ingresas a hacer un derecho o una petición y la entidad solamente admite medios digitales, tú quedas por fuera del acceso a esos servicios y a ese conocimiento, de esa información. ¿Cómo disminuirla? Con pedagogía. ¿Sí? Poco a poco irle enseñando a las comunidades las nuevas maneras de acercarse, de tener todo al alcance de un dispositivo, de no tener que desplazarse cientos de kilómetros, porque esto ocurre en muchas de nuestras regiones aquí en Colombia, que no hay un acceso. No hay un punto de acceso a internet. Y pues, ¿cómo decirle a alguien que participe de un derecho de petición virtual si ni siquiera sabe manejar un computador? Entonces, disminuir ese analfabetismo, pues es tarea de la pedagogía. Buenas tardes, mi nombre es Luis Canales. Quiero plantearles sobre las personas que viven en el campo, que no saben manejar una computadora o un teléfono, que no saben nada de la tecnología. Pues mucha gente también que vive en la ciudad no saben, como por ejemplo el caso de mi papá también, que mi papá es una persona que no sabe manejar el teléfono ni una computadora tampoco. Pues a veces yo lo medio ahí le explico así. Y como te digo, no sé si quiero saber si una persona que no sabe sobre la tecnología es analfabético. Uno de los conceptos más importantes que ha introducido la UNESCO recientemente en la educación es el concepto de alfabetización mediática e informacional, que se indica no solamente disponer de las competencias digitales para hacer un uso competente de las tecnologías, sino además poder procesar la información que viene de medios digitales de manera crítica. No tragarse todo lo que le llega a usted por las redes sociales. Construir una capacidad de comprensión de qué es la paja y qué es el trigo, digamos, qué es una fake news, qué es información confiable, usar distintas fuentes dentro de lo que significa moverse en el mundo digital. También saber usar las herramientas, ¿sí? Y saber usar herramientas para escribir y para leer y para hacer cálculos, etcétera, usando tecnologías. Entonces sí, efectivamente es muy importante la alfabetización mediática e informacional, la aproximación crítica al mundo de las tecnologías de información y comunicaciones y la capacidad de usar ciertas herramientas que podemos llamar competencias digitales. Pero no es, digamos, solamente como hoy en día se está tendiendo a decir, es que ahora tenemos que tener educación STEM y saber programar computadores.
En realidad esto tiene que ver con la fundamentación lingüística, con la fundamentación matemática, con las competencias básicas cognitivas y también con competencias básicas socioemocionales y de otro tipo para poder moverse en un mundo donde efectivamente la tecnología es muy potente y donde se puede dar una diferencia muy grande entre quien ha tenido la oportunidad de formarse para ese mundo y quien no ha tenido esa oportunidad. Mi pregunta está basada como en que hoy por hoy se avanza mucho en lo que llamamos inteligencia artificial y pues la inquietud más grande que hay o lo que uno observa hoy por hoy, que los niños y jóvenes en los colegios no se quieren esforzar mucho por aprender, por leer, por escribir, por sacar unos textos, unos resúmenes como antes lo hacían, ¿no? Se leía un libro y pues sacaba uno un resumen. Ahora todo como que ya está hecho, pues ¿cuál sería la manera en que pudieran ellos esforzarse por hacer y continuar como con ese legado? Porque hoy por hoy los niños son como muy artificiales también. Digamos, el lenguaje sigue siendo determinante, ¿sí? O los lenguajes. La lengua propia, otra lengua, el lenguaje matemático. El lenguaje es muy importante. ¿Cuántas palabras sabes usar? ¿Cómo comprendes la interacción de las palabras de manera compleja? Eso puede ser oral o puede ser escrito. Tener aproximación al lenguaje codificado escrito, es decir, leer un texto en un párrafo, en unas frases, sigue siendo muy importante. Y también poder dominar el lenguaje oral. No va a desaparecer el poder del texto escrito en la capacidad cognitiva de una persona. Pero sí es verdad, por ejemplo, que hoy en día, y por ejemplo aquí en Colombia se hace una encuesta de lectura, la gente lee más en pantallas que en libros, pero a veces mucha gente lee en pantallas mejor, ¿sí?, de lo que podría leer en libros. Entonces hay que leer en pantallas, leer en libros, leer textos y también dominar la lengua, tener un lenguaje oral mejor estructurado. Todo eso funciona. Mucha gente le dice a uno en el Chocó, por ejemplo, donde tienen una capacidad oral muy grande, pero muy malos resultados en las pruebas de lectura, que les valoremos más el uso del lenguaje oral y no solamente el lenguaje escrito. En realidad hay que dominar el lenguaje de todas estas maneras. Lo que sí es un hecho es que hoy en día la información está disponible para todo el mundo y un profesor parado frente a un grupo de niños sentados en pupitres tratando de competir contra Internet, pues es un dinosaurio pedagógico, digamos, ¿sí? Entonces, una cosa que sí es indiscutible es que hoy por hoy el espacio escolar ya no es para transmitir información fundamentalmente, sino para cuestionarla, analizarla, reprocesarla. Esto lo suelen llamar la clase invertida. Es decir, antes uno iba al colegio a que le contaran las cosas, las que estaban en un libro de texto, y luego uno se iba para la casa y hacía investigación. Hoy en día es al contrario. Uno obtiene la información en cualquier parte y va al colegio a discutir y a investigar sobre esa información. La información se volvió un commodity, algo que está a la mano de cualquier persona sin necesidad de un profesor. Eso no quiere decir que el aprendizaje no requiera fundamentalmente el apoyo pedagógico de un experto. Buenas tardes, viceministro. Quisiéramos saber cómo usted interpreta, cómo relaciona los temas de analfabetismo entre Colombia y los demás países de Sudamérica. Sí, ese cerca de 5% de analfabetismo en promedio es semejante al conjunto de los países de América Latina. Pero sí es verdad que en Colombia hay zonas, especialmente zonas de ruralidad dispersa, afectadas por el conflicto armado, territorios étnicos, donde las tasas son particularmente malas. Buenas tardes, mi nombre es Glismari Ruiz y le vengo a hacer la pregunta de cómo estamos en Colombia en términos de analfabetismo y qué se puede hacer para mejorar. En este gobierno nosotros nos hemos comprometido a ofrecer educación para adultos que incluye la alfabetización y otros ciclos a 800.000 personas. Estamos mal de recursos para poder hacerlo. Tenemos que seguir gestionando las fuentes de financiación para podernos comprometer a cumplir la meta que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué relación hay entre la palabra analfabetismo y la palabra ignorancia? A ver, digamos que el saber es contextual. En determinado momento de la historia, en determinada cultura, yo puedo ser un sabedor altísimamente competente para ese contexto, ¿sí? Entonces, por eso hay niños que no sé qué nivel educativo tendrán, pero se pueden mover durante un mes en la selva
cuando pones a cualquier adulto muy ilustrado en ese mismo contexto y no tiene ningún conocimiento que le permita sobrevivir allí. Por lo tanto, el conocimiento es algo relativo a los tiempos y a los espacios en los cuales se necesita vivir. Y, digamos, la corteza cerebral se desarrolla en función de esas circunstancias y uno puede adquirir todos los aprendizajes que quiera dentro de su contexto. O sea, un niño que desde pequeño es seleccionado por un mamo Kogi para convertirse en un líder espiritual de esa comunidad será un enorme experto en cosas muy distintas a otro niño que lo que se está formando es para ser ingeniero. Por lo tanto, digamos, hablar de ignorancia es una cosa un poco simple. Yo diría que esa es una palabra que habría que erradicar. Más bien habría que hablar de cómo construir espacios interculturales para poder adquirir y procesar conocimientos desde distintas perspectivas, ¿cierto? Sí existe, y eso es muy distinto, la capacidad o no de comprender un texto de manera crítica que se llama alfabetización. Eso es una cosa diferente. Viceministro, pues muchísimas gracias por todas las respuestas que le ha brindado a la ciudadanía. Y recuerde que siempre será bienvenido a Toma el Control. Muchas gracias, Cristian. El Ministerio de Educación está a su disposición para que sigamos hablando de los desafíos que tiene Colombia. Colombia que quiere ser potencia de la vida y sociedad del conocimiento, como lo ha dicho nuestro presidente Petro reiteradamente. Alfabetización es el proceso en el cual uno aprende una lengua para leer o escribir, ¿sí? Y puede realizarlo un niño o un adulto, ¿sí? Analfabeta, pues es la persona que no sabe leer y que no sabe escribir. Cerca de 763 millones de jóvenes y adultos, de los cuales 2/3 son mujeres, carecen de competencias básicas en lectoescritura en todo el mundo. 267 millones de jóvenes carecen de empleo, educación o formación. La pandemia agravó aún más esta situación, ya que antes de la COVID-19 había al menos 617 millones de personas que no habían alcanzado los niveles mínimos de lectura. Con esta información despedimos nuestro programa de Toma el Control, pero no olviden que pueden escribir todas sus preguntas, sugerencias, dudas o recomendaciones al siguiente correo: defensor@canal13.gov.co. Nos vemos en la próxima. 13. Somos más de lo que quieres. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.